ver algunas cosas fundamentales de este capítulo, ¿verdad? Y el capítulo 13 hasta el capítulo 17 es un evento que se da en el aposento alto. Es decir, Jesús está instruyendo a sus discípulos porque ha llegado la hora de su final. Es decir, está a punto de ser entregado en manos de aquellos que lo iban a matar. Así que en el domingo pasado el hermano que me antecedió estuvo hablando acerca del versículo 1 hasta el versículo 11, versículo 1 hasta el versículo 11. Y entonces ahora vamos a ver el versículo 12 hacia adelante, hasta donde podamos llegar. Así que en este evangelio, un tanto diferente a los otros evangelios, vemos algunos aspectos de la vida de Jesús teniendo una relación más íntima con sus discípulos y aclarando algunas verdades que son fundamentales también para nosotros hoy día, porque sabemos que de esas enseñanzas de Jesús nosotros también necesitamos aprender y necesitamos llevarlo a la práctica. Había un hombre que se iba a morir, llamó a sus hijos y les dijo: bueno, voy a darles mi herencia, y antes de darles mi herencia quiero hacerles unas preguntas. Y le dijo al hijo mayor: si te daría mi herencia, ¿qué harías con esa herencia hoy? Ahora, ¿qué harías con la herencia que yo te daría? Bueno, dijo el hijo mayor, ¿verdad? Pondría un almacén, contrataría mucha gente y la pondría a mi servicio, y a mí no se me pasaría, pero ni una cosita de las que se te pasa a ti, papá, porque tú eres demasiado alcahueto con los trabajadores. Entonces dijo el papá: bien, ha respondido a la pregunta que te hice. Y le dijo al hijo menor: ¿y tú qué harías, hijo, con la herencia que yo te deje? Bueno, yo trataría de montar una empresa, pero de esa empresa, bueno, allí en esa empresa yo trataría de que de todo lo que se gana, tratar de ayudar a mis trabajadores, tratar de poner escuelas para ellos, tratar de poner una clínica para los trabajadores, para su salud, y tratar de hacer muchas cosas. Es decir, mi función no sería hacer dinero solo para mí, sino para ayudar a los demás. Entonces dijo el papá: bien, ha respondido. Y dijo: bueno, la herencia va a estar repartida de la siguiente manera. Aquel que respondió de acuerdo a mi voluntad, de acuerdo a lo que yo creía que era correcto, va a recibir más. Pero aquel que respondió de acuerdo a lo que no era correcto para mí, va a recibir lo mínimo. Entonces ellos preguntaron: ¿quién de los dos va a recibir más? Como era natural, ¿verdad? Era la repartida de una herencia. Y el padre dijo: voy a dejar lo máximo a mi hijo menor. Y el hijo mayor se enojó. Ahora entonces, y pues así funciona casi siempre el mundo, como el hijo mayor. El mundo casi siempre funciona como el hijo mayor piensa. Lo que se trata es de, bueno, yo gobernar sobre los demás y ser un déspota.
casi todo el mundo así piensa, ¿verdad? Pero Jesús, en el acto del lavamiento de los pies, estaba dándole una gran enseñanza a sus discípulos, lo que vimos el domingo pasado. Algunos han pensado que ese lavamiento de los pies es como un rito que debe de practicarse siempre, pero no era lo que estaba enseñando Jesús a ellos. No se trataba de eso. Ahora entonces, Jesús estaba instruyendo a sus discípulos para el servicio hacia los demás. Y hizo una tarea Jesús de un esclavo. Es decir, una tarea que nadie aspiraría a tener, la tarea de un esclavo, de un siervo. Ahora entonces, pero Jesús prácticamente eso les estaba enseñando y les hace la pregunta en el versículo 12, dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Una pregunta, ¿verdad? ¿Saben ustedes lo que les he hecho? Ahora entonces, y en esta pregunta, había que responderse a sí mismo. Los discípulos tenían que responderse a sí mismos, porque no encontramos una respuesta, ¿verdad?, inmediata aquí. Ahora entonces, a Pedro le había dicho Jesús, ahora no lo entendés, pero después lo vas a entender. Y sabe que por lo general nadie le gusta servir. A la mayoría le gusta que le sirvan. Me gustaría que leyéramos un pasaje en el capítulo 20 de Mateo, capítulo 20. Mateo capítulo 20, versículo 20 en adelante. Dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Y él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándole, le dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora Jesús les está haciendo una aclaración aquí a dos de sus discípulos. Es decir, y una madre que se mete, ¿verdad?, aquí. Bueno, entonces, como sucede hoy en día, ahora pues en los gobiernos, de repente los gobiernos se disparan y bueno, y bien claro digo eso de aquí, los gobiernos pueden enseñorearse de los demás.
pero aquí en este sistema de vida de los creyentes no va a ser así. No es así. Y estaba criticando al presidente de la República porque ya para salir está nombrando un montón de gente ahí, ¿verdad? Un cargo. Ahora están diciendo, ¿por qué si ya va a salir? Bueno, porque tiene autoridad y tiene poder, ¿verdad? Y porque todavía manda, y porque es presidente. Ahora entonces, pero en esta semana, era como una de las noticias constantes de esta semana. Ahora entonces, pero Jesús había servido a sus discípulos lavándole los pies y diciéndoles, así como yo os he hecho, hacer ustedes también con los demás. Háganselo ustedes mismos, sírvanse. Lavar los pies no es una institución, es decir, como la Santa Cena, es decir, que la Santa Cena debemos de celebrarla siempre, lavar los pies. No. ¿Por qué? En el tiempo de Jesús, las calles eran polvorientas, no habían adoquinados ni pavimentadas. La gente andaba con sandalias, era su calzado, y se ensuciaban los pies. Pero díganme ahora, hermanos, ahora cada quien, mire, yo veo a todos los hermanitos con buenos zapatos, lustraditos, ¿verdad? ¿Andarán polvosos los pies? Los hermanitos, claro que no, andan bien limpios. Y en aquel tiempo era costumbre lavarlos porque andaban sucios los pies. Ahora entonces, por eso no lo dejó Jesús como algo que hay que seguir haciendo, sino más bien la enseñanza es el servicio con humildad, cómo servir humildemente. Entonces es un desafío para nosotros como iglesia también servir, prestar un servicio y máximo a los hermanos en la fe. ¿Cómo podemos servir? Y hay tantas maneras, ¿verdad? Cada uno según el don que ha recibido. Cada uno según el don que ha recibido. Ahora entonces, unos tienen el don de dar, otros tienen el don de ayudar, otros tienen el don de orar, otros tienen el don de visitar, otros tienen el don, y los creyentes a veces estamos en diferentes circunstancias que necesitamos auxilio o ayuda. Allí es donde se necesita que el creyente vaya. Ahora entonces, pero Jesús dijo, en versículo 13 dice, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. En aquel tiempo a Jesús se le llamó maestro y también se le dijo señor. Son dos títulos para una persona respetable. En aquel tiempo ser un maestro era ser una persona respetable y máximo si era maestro de Biblia. Maestro de Biblia. Hoy en este tiempo, máximo en El Salvador, en este país, el ser pastor o maestro de la Biblia no representa mucho para la gente. Pero allá en Estados Unidos, ser un pastor representa tener una buena posición. Cuando mi hermana que vive en Canadá se dio cuenta que el Señor me había puesto frente a una congregación como pastor, ella me dijo, vas a vivir bien, hermanito, me dijo. ¿Sí? ¿Y por qué? Le digo, si es que aquí en Canadá los pastores tienen casa con piscina, buenas camionetas, tienen los mejores servicios, viven, mejor que cualquier persona. Le dije, ¿verdad? Le respondí, en el Canadá. Pero aquí en El Salvador no representa mucho. Para aquellos que ven
el pastorado como cualquier cosa. Hay gente que tiene criterios definidos, ¿verdad?, de lo que representa ser un pastor nombrado por el Señor bíblicamente. Ahora entonces, pero resulta que, bueno, dice el Señor, yo soy maestro y Señor, y ustedes me llaman así. Y Él dice, y bien que lo dicen porque eso es cierto. Ahora entonces, ¿pero qué se espera? ¿Qué puede esperar un maestro y un Señor de sus discípulos? ¿Qué puede esperar un maestro o un Señor de sus discípulos? Bueno, lo menos que puede esperar es que sus discípulos aprendan de Él. Eso es lo menos que puede esperar. Y que lo que aprendan lo pongan en práctica. Ahora entonces, por eso Jesús les dice, pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Bueno, entonces Jesús les está diciendo claramente aquí, eso que hice yo es para que ustedes continúen haciéndolo, sirviendo. Bien, leímos en Mateo capítulo 20, ¿verdad? El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El servicio del Señor fue uno de los mejores ejemplos que podemos tomar nosotros para servir a los demás. Servir con pasión, como dicen algunos, ¿verdad? Servir de tal manera que el servicio que prestemos, el Señor sea honrado y glorificado. Ahora entonces, el Señor dice, bueno, ejemplo les he dado, sigan sirviendo. Ahora entonces, y vemos entonces que en Lucas capítulo 22, me gustaría que leyéramos ese otro pasaje que es similar al anterior. Lucas capítulo 22. Versículo 24 al 30, me gustaría que leyéramos esos versículos también. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellos, y los que sobre ellos tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. ¿Por qué leer este pasaje que era similar al otro? Bueno, porque hermanos, la mayoría de nosotros podría aspirar a grandes cosas delante del Señor. Pero ¿cómo es que uno puede obtener esas grandes cosas? ¿Qué le gustaría hacer a usted cuando esté ya en el reino milenial, por ejemplo? La iglesia va a prestar un servicio allá. Una pregunta, hermanos, una pregunta. ¿Los apóstoles son parte de la iglesia o parte de Israel? ¿Los apóstoles son parte de la iglesia o son parte de Israel? ¿Qué son los apóstoles? ¿Parte de la iglesia o parte de Israel? Son parte de la iglesia, hermanos.
Es decir, ¿son judíos? Sí. Pero se convirtieron al Señor cuando Jesús andaba aquí y pertenecen a la iglesia. Sí, pertenecen a la iglesia. Ahora entonces, ¿qué van a estar haciendo ellos allá en el reino? Sobre 12 tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Bueno, ellos ya tienen seguro qué es lo que van a hacer, ¿verdad? Pero ahora la pregunta, ¿qué le gustaría hacer a usted? A la mayoría siempre le gusta mandar, no le gusta servir. Pero dijo Jesús, el que quiera tener un puesto allá, en el cielo o en el reino milenial, tiene que servir aquí. Si usted no sirve aquí, pues mucho menos va a servir allá. Y ni va a tener una posición honorable, porque el Señor va a dar galardones a aquellos que se lo merecen. Ahora usted dice, no, a mí no me interesan los galardones, le aseguro que cuando usted esté allá, le van a interesar. Pero allá se va a dar cuenta. Bueno, va a decir usted, no hice nada allá. ¿Qué puedo hacer aquí? Ahora entonces, lo menos que va a poder hacer allá es prestar un servicio, ¿verdad? Común y corriente para todas las personas comunes y corrientes como aquí, ¿verdad? Ahora, pero si usted quiere tener una posición honorable allá, dedíquese al Señor y a servirle. Y va a ver. Por eso, fíjense bien, encontramos en este pasaje que Jesús les dice, bueno, nosotros siempre que celebramos la Santa Cena decimos un día vamos a estar comiendo con el Señor allá vino nuevo y pan nuevo. Amén, hermanos. Todos desearían estar en la mesa con el Señor. A mí me gustaría, me encantaría, ¿verdad?, estar ahí en esa mesa. Y le dice Jesús a estos discípulos de él, le dice, les asigno un reino. ¿Por qué les dice les asigno un reino? Porque ellos son judíos. Y en ese reino van a comer conmigo. Hermanos, ¿vamos a comer allá en el reino milenial? Sí. Vamos a comer. Y vamos a beber. Y van a beber conmigo. Ahora entonces significa que el que le gusta comer aquí, no se preocupe, allá también va a comer. Algunos piensan que vamos a ser como espíritus, ¿verdad?, que vamos a andar ahí avolantados ahí, que no vamos a poder hacer nada. Por eso algunos piensan que ir allá al cielo es muy aburrido. No, si la vida continúa, hermano. En Apocalipsis termina en la eternidad, dice que tenemos un cielo nuevo y una tierra nueva. La vida continúa, la vida no termina aquí. Si morimos nos van a depositar o a sembrar al cementerio, pero un día va a venir Cristo y al sonido de la trompeta los muertos de Cristo resucitarán. Amén. Ahora entonces, y con esos cuerpos resucitados, glorificados, nos vamos para allá. No nos quedamos aquí. Algunos piensan, no, si el final de todo es aquí, ¿verdad? La muerte y el cementerio, ¿no? Ahora entonces, vamos a estar allá. Y el Señor dice, bueno, dice en el Evangelio de Juan, dice, vamos otra vez, de cierto, os digo, el siervo es mayor que el Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Jesús les dice, bueno, hay una diferencia entre el siervo y el Señor. Hay una diferencia entre el siervo y el Señor. El que manda es el Señor y el que sirve es el siervo. Pero Jesús dice, pero yo vine a servir. Hermano, pero Jesús era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Claro que sí, pero Él dice,
igual que yo he servido, sirvan ustedes. Aquí entre nosotros es diferente la cosa, dijo Jesús. Ahora, y dice también, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo y levanta contra mí su carcañal. Ahora entonces, el versículo 19, desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Ahora, está diciendo Jesús aquí, no hablo de todos vosotros. ¿Por qué? Porque había uno que no era creyente entre los discípulos de Jesús, entre los apóstoles. No era creyente. Imagínense ustedes. ¿Quién no era creyente de todos los apóstoles? ¿Quién no era creyente? Era Judas. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, vamos a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Versículo 64. Versículo 64 dice: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y le dijo: por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Ahora, hermano, ¿quién era que iba a entregar a Jesús? Judas. ¿Creía Judas en Jesús? No, dice aquí, muchos de ustedes no creen. Y es más, dice el versículo 64, porque Jesús sabía quiénes creían y quién le había de entregar. Entre esos que le había de entregar estaba Judas, que no creía, no había confiado verdaderamente. Pero ¿quién lo había llamado? Jesús lo había llamado. Ahora entonces, vemos entonces que ahora aquí está hablando de Judas, que no era creyente. Y dice: desde ahora os digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Jesús está aclarando aquí, miren, entre ustedes está uno que me va a entregar. Se los aclaro para que no se asusten. No crean ustedes, hermanos, que en el cielo va a haber grandes sorpresas allá en el cielo y en el infierno. ¿Por qué? Ahora, hermanos, díganme ustedes, cuando Jesús llamó, ¿cuál fue la autoridad que le dio a Judas? Cuando lo llamó a Judas, ¿cuál fue la autoridad que le dio a Judas? Igual que los demás discípulos. Digo, vayan por las ciudades, predíquenle a las ovejas perdidas de Israel, sanen enfermos, echen fuera demonios. ¿Le dio esa autoridad a Judas también? ¿Jesús? Claro que sí. Ahora entonces, pero hoy día tenemos entre las multitudes en el mundo gente que está volviéndose famosa porque porque dice que sana enfermos, porque echa fuera demonios, pero van a haber grandes sorpresas en el cielo. No todo aquel que me dice Señor, Señor, no todo aquel que me dice Señor, Señor va a entrar allá. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Este Judas, hermano, a través de todo su ministerio, aparentemente fue obediente. Fíjense que era más desobediente Pedro, pues. Aquí en este pasaje vimos que Pedro ni siquiera quería que le lavaran los pies. Pero de Judas, no, la única vez que vemos ahí a Judas un tanto, con un pensamiento maligno, es cuando dice: ¿por qué se ha malgastado el dinero con este perfume, lavándole los pies a Jesús? Esto lo hubiéramos vendido y le hubiéramos dado de comer a los pobres.
¿verdad? Pero lo que sí sabemos es que Judas era codicioso, era codicioso del dinero, era el que manejaba la bolsa del dinero de los apóstoles. Ahora entonces, pero aparentemente Jesús, Judas, como que no quebraba un plato, ¿verdad? Así como, por eso es que, hermanos, hay creyentes que se ven humilditos, pero que no son tan humildes, ¿verdad? Hay creyentes como que no quiebran un plato, pero que cuando nadie lo ve, como que no son creyentes. Ahora entonces, y vemos aquí que dice, desde el versículo 20, de cierto digo, el que recibe al que me enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Una pregunta debería de haber hecho Judas aquí. Si entrego a Jesús, ¿estará Dios de acuerdo conmigo? ¿Estará de acuerdo Dios conmigo por lo que voy a hacer? Y dice, de cierto les digo que el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Ahora entonces, vemos que hay como un desafío para ellos. ¿Quién es el que envía? Yo enviaré, Jesús. ¿A quién? A sus apóstoles. Ahora entonces, pero el que Jesús enviare y que recibiere, bueno, recibe también al que le envió. Ahora entonces, por lo tanto, aquí vemos muy claramente una situación muy difícil para un apóstol, pero que más sin embargo, a pesar que se da cuenta que está en una situación difícil, no cambia. No cambia. Su manera de pensar sigue. Ahora entonces, y dice el versículo 21, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Ahora entonces, hermanos, una de las cosas que pues son muy claras aquí, por lo menos en este pueblo, ¿verdad? En este pueblo son muy claras, en todos los pueblos pequeños, así es, que todas las cosas se saben. Todas las cosas se saben. Pero fíjense que en un círculo tan pequeño como los de los apóstoles 12, ¿no creen ustedes que no hubiera sido, si ellos hubieran sabido que Judas era el que iba a entregar a Jesús, ¿no creen ustedes que no hubiera sido necesario hacer esta pregunta? ¿Quién es? Mostraba a Judas que él era el que iba a entregar a Jesús. Mostraba. Fíjense que se sorprendieron ellos y dijeron, ¡qué barbaridad! Uno de nosotros va a entregar al maestro. Y Pedro, ¿verdad? Siempre, como tomando la delantera, le hace señas a Juan, preguntarle quién era. Pedro quería salir de la duda, ¿verdad? Y ya no, pues, porque Pedro ya, en un instante anteriormente le había dicho Jesús a Pedro, que no te dejan
lavar los pies, no tienes parte conmigo. ¿No creen ustedes que Pedro, no, verá que se molestó el Señor y verá que yo soy? Ahora entonces, pero, dice aquí, bueno, que le hicieron la pregunta y Jesús fue muy claro y dice en el versículo, entonces recostados, bueno, el versículo 26, respondió Jesús, a quien yo diere el pan, aquel es, y mojando el pan, dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Hijo de Simón. Ahora entonces, allí aclaró Jesús plenamente quién era el que le iba a entregar. Judas. Versículo 27. Dice, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ahora, una pregunta, hermano. Una pregunta. ¿Puede entrar Satanás en un creyente? ¿Pueden los demonios entrar en los creyentes? Bueno, digamos que Satanás no. Digamos que un demonio tampoco. Es decir, el creyente genuino, verdadero, está protegido. Pero este era creyente, Judas era creyente. No, porque aquí vemos claramente que Satanás dice que entró en él. Entró en él. Ahora entonces, eso nos da la pauta para decir que Judas no era creyente. Pero hoy encontramos mensajes en el internet diciendo que Judas era salvo. Yo he leído muchas páginas donde dice que Judas era salvo. Y da las razones. Primero, porque fue llamado por el Señor. Segundo, porque, bueno, igual que Pedro se arrepintió. Encontramos que Judas se arrepintió verdaderamente. Dice que cuando Judas tenía ya Satanás no estaba trabajando. Bueno, él dice, bueno, si voy a hacer esto, que no sea de choto, ¿va? Y fue ante los principales gobernantes y digo, ¿cuánto me dan si lo entrego? ¿Cuánto me dan? Y le dieron 30 piezas de plata, ¿verdad? Ahora entonces, pero vemos aquí que dice que Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ahora entonces, por eso es que algunos se preguntan, entonces, ¿quién es el sustituto de Judas? Recuerden que en Hechos de los Apóstoles nombraron otro, a Matías, pero fue la voluntad de Dios que nombraran a Matías. No. Imagínense que hasta la forma como lo hicieron. Agarraron un juego de azar para rifarlo entre varios hombres ahí. Ahora, entonces, vemos que yo siempre he pensado y siempre he meditado en esto. Entonces, ¿quién será el sustituto de Judas? Lo que más se me viene a la mente es el apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo tenía todas las calificaciones de los demás apóstoles. ¿Era judío el apóstol Pablo? Sí. ¿Había sido llamado directamente de parte de Jesucristo? Sí. ¿Hacía señales y prodigios igual que los demás apóstoles? Sí. Entonces, ¿calificaba? ¿Había visto a Cristo resucitado? Sí. Lo había visto a Cristo resucitado. No como los apóstoles de hoy día, ¿verdad? Que dicen que se llaman apóstoles, pero no cumplen con las calificaciones de un apóstol que ha sido llamado directamente por Jesucristo. Y dice el siguiente versículo. Vamos un poco rápido aquí porque simplemente es un pasaje descriptivo aquí
Ahora y dice, pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Oigan, hermanos, no entendieron los demás apóstoles por qué Jesús le dijo, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. No entendieron ellos. Como era el tesorero, a lo mejor, bueno, si vas a comprar la comida, anda a comprarla pronto. O si vamos a hacer si faltan algunos elementos para celebrar la Pascua, ve y cómpralo pronto. A lo mejor así entendieron, ¿verdad? Aunque no lo dicen. Entonces, y ellos dicen, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús les decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Miren lo que pensaron ellos. Ahora entonces, ellos no tenían un entendimiento claro acerca de eso. Pero Jesús le había dicho a Pedro, ahora no lo entienden, pero después lo van a entender. Y en el versículo 30 dice, cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Entonces, hermanos, estaba en el momento propicio para entregar a Jesús. Era de noche. Ahora entonces, hermanos, vemos aquí en este pasaje algunas cosas importantes que debemos de entender como creyentes. En primer lugar, bueno, algunos han dicho que Dios ha sido injusto con Judas, porque le dio este encargo de entregar a Jesús. Algunos han dicho así. Ahora, hermanos, ¿es injusto Dios, hermanos? No. Dios le da libertad a todo ser humano, igual. A todos nos ha dado la misma libertad y las mismas posibilidades y, bueno, las mismas oportunidades a todos. No, Dios no es injusto. Cuando Dios nos llama, como nos llamó a todos nosotros, hermanos, igualmente le ha dado oportunidad en ese llamamiento a toda la raza humana. ¿Por qué estamos nosotros aquí? ¿Por qué estamos nosotros aquí? Porque Dios decidió que nosotros fuéramos creyentes y otros no fueran creyentes. No. Las mismas oportunidades nuestras han tenido todos. Juan 3:16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La oportunidad ha sido para todo el mundo. Ahora entonces, en el Antiguo Testamento había una profecía en cuanto a quién iba a entregar a Jesús. Pero de igual manera, Jesús llamó a Judas y tuvo la misma oportunidad que los demás para creer en Jesús. Tuvo la misma oportunidad de creer también. Pero dice la Escritura que él no creyó. Entonces, la culpa no es de Dios. Ahora entonces, vemos prácticamente que todos somos responsables delante de Dios. Si decidimos nosotros confiar en Cristo, somos responsables también, porque tenemos voluntad. Es decir, tenemos voluntad. El hombre puede decidir si confiar o no confiar. La palabra nos habla igual a todos. La palabra de la misma manera nos habla a todos y nos dice, bueno, el que murió en la cruz ha venido a rescatarte y tú solamente debes de creer en Él. Y si tú crees, eres salvo.
Y esa fue la decisión que todos tomamos, los que somos salvos. Confiamos. Nos dimos cuenta que necesitábamos un Salvador. Nos dimos cuenta que sin ese Salvador íbamos a la perdición, a la deriva, porque estábamos muertos en delitos y pecados y prácticamente estábamos condenados. Pero decidimos por Cristo. Y la honra y la gloria sea para Él, porque Él nos ha salvado, nos ha dado la salvación, nos ha dado la vida eterna. Y ahora tenemos también el gran privilegio, hermanos, que un día vamos a estar en su presencia. Amén, hermanos. Vamos a estar en su presencia. Igual como estaba celebrando con sus discípulos aquí, también vamos a celebrar con Él. Amén, hermanos, vamos a celebrar con Él. Vamos a disfrutar de la presencia del Señor. Vamos a orar. Señor, dio su vida para darnos vida y los buenos siervos van y lo predican. Mientras tanto otros se aprovechan de todo el trabajo que ha costado vidas. Por dinero cantan, brincan, gritan, cuando hacen sus reinos se creen estrellitas. Valen más que nadie los provoque y que mejor me calle porque me pueden quemar. Se vende el Cristo que da la vida. Hacen a un lado la necesidad, se dan entre ellos falsas sonrisas, temen que el otro les vaya a ganar. Se vende el Cristo que da la vida, hacen a un lado la necesidad, se dan entre ellos falsas sonrisas. Su vida para darnos vida sin vendernos nada. Gracias, Jesucristo.